me llamo Montserrat Shillot y trabajo para el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo. Soy la especialista regional técnica para temas de adaptación y como tal me ha tocado apoyar a varios países justamente para diseñar estrategias y políticas para la adaptación al cambio climático y una serie de proyectos que permiten coadyuvar estas metas, sobre todo ligados a los NDCs de los países y para ver cómo podemos atender las vulnerabilidades climáticas que se están haciendo y atender justamente esta atención diferenciada para las diferentes poblaciones. ¿Por qué es importante trabajar género? La verdad es que la adaptación al cambio climático es una solución interesante a las problemáticas que te da el cambio climático. La adaptación lo que busca ver es dónde viene el cambio climático, cómo nos va a afectar y qué podemos hacer para prepararnos a estas vulnerabilidades, a estos riesgos que estamos viendo. Y es muy importante la adaptación en tener esta visión mucho más grande que identifica dónde están las vulnerabilidades, cómo le van a pegar a las personas, quiénes son aquellos que se van a ver visto más afectados y cómo pueden ser estas soluciones. Entonces, cuando preguntamos por qué ver a género en una cartera o en una solución de adaptación, tiene que ver con identificar esta idea de vulnerabilidad diferenciada, también el concepto de la exposición. Las mujeres, y lo hemos visto en versiones muy prácticas, y si ustedes son practicionistas pueden darse cuenta en su día a día, incluso en su vida, cómo la manera que llevamos la cotidianidad o cómo nos estamos basando en diferentes recursos o diferentes cosas básicas se ve afectada. El cambio climático viene a presentarnos un cambio, un impacto que requiere acciones transformativas y nos va a pegar a diferentes maneras, desde la manera que comemos, cómo solucionamos las cosas, cómo tenemos acceso a bienes naturales y cómo también tenemos incluso acceso a la información. Entonces, cuando ponernos esta perspectiva de género nos permite tener este análisis de la vulnerabilidad. El IPCC es clarísimo en decirte un poco cómo el cambio climático, se lo han dado cuenta, va agravando dinámicas o vulnerabilidades ya existentes. Sobre todo cuando vemos el tema de la exposición y también cuando vemos el tema de la capacidad adaptativa, ¿no? Entonces, nos permite tener esta visión inicial de ver cuál es esta capacidad adaptativa que estamos teniendo, cuáles están estas barreras de acceso a la información, cuáles son estas barreras de acceso a los recursos naturales que vamos teniendo y cómo las podemos ir solucionando, porque muchas veces estas soluciones no van a ser las mismas para todo el mundo. Existe una diferencialización en cómo nosotros necesitamos que esta información se presente para nosotros. Existe una diferencialización también en ver cómo las dinámicas van a verse afectados. Un caso muy interesante que vimos, por ejemplo, en un proyecto que diseñamos para la zona de La Mojana en la Colombia, nos dimos cuenta, las mujeres son las más sensibles a los impactos del acceso de agua a nivel de hogar. Muchas veces teniendo que caminar largas distancias, sacrificando jornadas de ingreso, teniendo que ver cómo la solución con sus hijos, que incluso muchas veces las iban siguiendo sacrificando valores educativos. Y sin embargo, son las que menos representadas estaban cuando tenían que ver esa toma de decisión, o sea, no estaban en estas juntas de agua. Entonces, en el proyecto tuvimos que ponernos la pregunta, ¿por qué? Y eso tuvo que ver con un tema de, uno, empoderamiento, también dos, no entender cuál era su acción dentro de estos niveles, ni cómo se estaba traduciendo su cotidianidad. En la manera que pudimos explicar esta dinámica, pudimos tener un proyecto mucho más activa en donde empoderamos a las mujeres a ser parte de estas juntas de agua. Y además también hacer conocimiento mucho más claro de estas escaseces de agua, dónde iban a estar, por qué iban a estar, y también beneficiando a estas mujeres cabezas de hogares para que tuvieran acceso a agua y reduciendo esta falta de capacidad adaptativa que tenían que tener. Entonces, ¿qué es lo que permite tener este enfoque de género? Te permite hacer mejores soluciones y enfocando siempre esta visión de impacto que a la larga trascienden en el desarrollo. En Energy o Naturaleza, Clima y Energía, estamos viendo el tema de género, estamos trabajando muchas veces a través en la manera que estamos viendo las soluciones. Si bien cuando nosotros entramos a identificar un proyecto que estamos buscando identificar o que vimos una gran vulnerabilidad y estamos buscando jalar recursos de los fondos verticales, nunca es un proyecto que busca
solamente atender a las mujeres. De hecho, siempre busca presentar una visión de una problemática mucho más grande, ¿no? La escasez del agua, la inseguridad alimentaria, simplemente riesgos de la inundación costera, por ejemplo, en el tema de Cuba. Pero cuando nos metemos estos lentes de ver las vulnerabilidades a través de diferentes aspectos, empezamos a ver oportunidades para poder incorporar una mayor resiliencia dentro de la población local. Eso ha significado diferentes cosas en diferentes proyectos. Por ejemplo, en el caso de La Mojana, hablamos mucho sobre el tema de empoderar a las mujeres para poder tener una voz mucho más activa en el acceso a los recursos a través de estas juntas de agua. En el caso también de Colombia y también en El Salvador, buscamos generar el tema también de empoderar a las mujeres para poder tener accesos a la seguridad alimentaria a través de bancos de semilla que ellas también van manejando y también buscar oportunidades para que tengan alternativas de medios de vida o, por ejemplo, a través de huertos familiares, a través de productos que ellos ven necesarios. Entonces, empezar a buscar cómo podemos atender estas preocupaciones más grandes que salen clarísimamente a través de los análisis de género. Yo recomiendo muchísimo a cualquier persona que esté implementando proyectos que dentro del diseño de los proyectos hagan estos análisis de géneros que les permitan tener una visión mucho más holística. Por ejemplo, en el caso de Cuba, si bien hay los índices de disparidad de género son menos graves que en otras partes de las regiones, identificamos un gap muy grande cuando vemos a la parte del acceso agrícola. En el tema agrícola, las mujeres sienten que no es un papel para ellas, que no en la parte de forestería, que no están. Sin embargo, cuando te empiezas a preguntar, ellas son las encargadas de la alimentación de la casa, del cuidado de los niños. Entonces, ahí el tema es muy importante también para ver cómo podemos empezar a empoderar a estas mujeres o cómo podemos atender estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, vamos a trabajar a través de productos de información ambiental y climática para reducir esta vulnerabilidad, que van a venir mucho en la parte también de calidad de agua, de comida. En el caso también de Honduras, estamos buscando oportunidades para que las mujeres estén liderando con la parte de la restauración de las zonas boscosas. Y en El Salvador, como comentamos, es el tema de las semillas, es el tema también de empoderar en estos planes de adaptación local. Entonces, ¿cómo estamos buscando a través de estos análisis de género que podemos ver mucho más clara la situación de la vulnerabilidad? Empezamos a identificar oportunidades claves para que las mujeres participen y donde además tienen este papel de liderazgo que permiten detonar este desarrollo comunitario a nivel de cascada, porque otro punto muy importante de la adaptación que es clavísimo tener claro es que la adaptación, si bien viene de una planificación nacional, tiene que redundar en acciones locales. La adaptación realmente lo vas a ver a través de soluciones locales. Y estas soluciones locales son lideradas por comunidades y muchas veces ahí las mujeres tienen un papel fundamental que hacer. El chiste es empezar a buscar estos espacios, dar las herramientas para poder hacerlo. Entonces, si bien no tienes que enseñar un proyecto que sea nada más para mujeres, resulta que las mujeres tienen un papel de liderazgo importante, de cascada, que logran detonar esta acción de resiliencia climática. Primero, es muy importante esta parte de identificar cuál es el impacto que estás teniendo y solamente la manera que lo puedes tener es a través de una visión mucho más grande y eso te lo va a decir las comunidades. Entonces, tener esa visión de consulta, trabajar, identificar quiénes son estos líderes de género, cuál es la dinámica de la zona que estás impactando y empezar a entender a través de la perspectiva es muy importante. Y lo segundo es generar estos análisis de género y planes de acciones de género. ¿Qué significa esto? A grosso modo, empieza a identificar la problemática con esta visión. Haz un análisis, ¿cuál es la dinámica de género dentro de un país o dentro de la zona que estás viendo? ¿Dónde están las disparidades que estás viendo? ¿Cuál es el acceso a los mecanismos, por ejemplo, de consulta?
cuál es esta doble jornada que están teniendo estas mujeres y cómo está detonando a través del ingreso. En el tema de migración, por ejemplo, ha sido muy interesante identificar la perspectiva de género a través de cómo se están moviendo los migrantes y además particularmente sobre la gente que se queda, ¿no? Y cuando estamos viendo de estas oportunidades que se van cerrando en cuanto a medios de vida, cómo afecta a las mujeres y cómo lo están viendo. Muchas veces, a veces se piensa que las mujeres no están viendo en esta parte de productiva, pero lo que aprendimos mucho a través de los proyectos es que las mujeres están presentes casi en todos los sectores. Lo que pasa es que muchas veces no son remuneradas o es parte de cómo ya la dinámica social se están dividiendo las labores, ¿no? Entonces, regresemos a la parte de Cuba. Si bien la mujer igual no está dentro de la parte de la siembra o de la cosecha, puede que estén en la parte administrativa o puede que estén en la parte del procesamiento, ¿no? Del producto. Entonces, identificar estos espacios donde las mujeres están presentes y cómo estas partes son importantes dentro de la cadena es clave. Y también ver también a través de cómo detona esto de ingreso y dentro de la carga de tu vida laboral en tu día a día, ¿lo estás viendo remunerado o no? Esto solamente te puede dar a través de tener un análisis de género y ya que lo entiendes, es mucho más fácil identificar estas oportunidades. Entonces, yo recomiendo que vemos estas herramientas como una oportunidad para entender la problemática de mayor manera y podernos después profundizarla a través de estas consultas con comunitarias que te permiten tener una visión mucho más clara en cuanto a impacto, potencial y oportunidad. En la región existe muchísima oportunidad para continuar este trabajo, sobre todo porque somos una región que sufre de una carga social de grandes disparidades entre lo que puede ser considerado el rol de la mujer y el rol de hombre. Y además, ya que ya que platicamos un poco del tema de la vulnerabilidad, ver cómo permea en todos los diferentes maneras que vemos, es muy importante. Entonces, eso nos da una oportunidad para ver los diferentes aristas cuando vemos. De los temas que estamos trabajando ahorita justamente es este liga de la migración, de la movilidad humana y cómo existe este nexo con el cambio climático. Nos estamos dando cuenta cada vez que existe, que el cambio climático está agravando estas dinámicas de migración a la vez que se están cerrando oportunidades de medios de vida, que se están siendo cada vez más inviables gracias a estas diferencias, estos temas climáticos que además hacen que ciertas cosechas ya no sean viables o las están moviendo, etcétera. Entonces, estas dinámicas están generando además dinámicas sociales. Entonces, entenderlo mejor creo que es una gran oportunidad para verlo desde el punto de vista de la mujer misma que migra, el por qué y hacia dónde esté migrando. Y por otro lado, aquellas familias que se quedan. Estamos viendo comunidades que se ven feminizadas o que nada más estamos viendo niños o gente mayor. Entonces, identificar la oportunidad, cuáles son estas capacidades adaptativas para ellas. Esto creo que nos permite tener una gran oportunidad. Si lo vemos también por la parte de la salud, existe también una gran oportunidad para empezar a profundizar cómo este impacto está afectando a la salud de diferentes maneras o incluso dentro del acceso a los recursos básicos, ¿no? Entonces, existe muchísima más oportunidad para verlo, incluso de lo que estamos viendo en nuestro día a día, a través de ponernos este lente. Estamos viendo cómo estas dinámicas se vuelven mucho más complicadas. El IPCC, como comenté antes, explica cómo el cambio climático va a agravar las disparidades que ya existen, va a agravar estos problemas complejos que estamos viendo en la región. Y además incluso vemos cómo estos estrés pueden incluso incidir dentro de las dinámicas del hogar, igual con la violencia. Entonces, por ejemplo, en Haití, ahorita estamos haciendo un proyecto del Fondo Verde y el tema de violencia de género quedó clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y cómo cada vez que se está haciendo menos el ingreso por causas de sequías de cambio climático o por pérdidas de oportunidades de inundación, están generando un nivel de estrés mucho más grande en la familia. Entonces, el proyecto que estábamos haciendo buscaba generar oportunidades económicas favoreciendo a las mujeres. ¿Qué es lo que termina haciendo eso? Esto cambia la dinámica de la casa
y permite y genera incluso irónicamente mayor vulnerabilidad de violencia en la mujer. Esto es un link que yo no había visto antes, no lo había tomado en cuenta y ahorita en la manera que se están haciendo estas herramientas, por ejemplo, de análisis o de mecanismos de queja con esta parte con este foco de violencia, es algo nuevo que no he trabajado, pero me permite dar mucha oportunidad para ver cómo puedo empezar a ya no hablar de la sensibilidad de género de los proyectos, ni tampoco necesariamente de empoderar, sino cómo puedo empezar a ver estos temas sistémicos con mayor manera y cómo puedo yo contribuir para irlo rompiendo o para poder entenderlos de mejor manera. Entonces creo que en la manera que está avanzando esta conversación permite oportunidad para que veamos vulnerabilidades subyacentes que siempre hemos tenido en la región, ver cómo el cambio climático toma un lugar y también cómo las soluciones pueden ser realmente oportunidades de cambios transformativos. ¿Qué podemos innovar o qué pudiera ser una acción prioritaria? Yo confieso, veo la problemática de migración y además cuando veo los reportes del IPCC y veo las dinámicas que hemos visto en el 2018, que veo incluso, yo soy mexicana, entonces veo en mi país justamente el paso de la migración, me doy cuenta que el cambio climático va a agravar una problemática que estamos viendo ya desde hace muchos años en la región, justamente a través de estos medios de vida que se están cerrando y además esta dinámica que estamos viendo con una mayor migración. Y además me preocupa mucho justamente porque cada vez que estos migrantes van pasando, y lo veo también, por ejemplo, en la parte andina, se está compitiendo por recursos escasos. ¿Qué oportunidad me gustaría ver? ¿Dónde le invertiría? Me gustaría entender cómo esta problemática, cómo estas dinámicas están afectando justamente a la parte de la mujer. Me interesa, creo que pero actualmente no tenemos la información, no hemos podido tener un panorama para entender estas dinámicas de las personas que se quedan, de las personas que se van. Lo hemos visto a través de violencia, lo hemos visto a través de los pasos, pero no hemos visto a través de opciones y oportunidades que vemos con el medio de vida. Creo que hay mucho por donde ver a través, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, en el 2020 el corredor seco tuvo 2 huracanes, que estuvo relacionado después con un incremento en migración. No hemos podido ver qué significa esto para la región y sobre todo para darles esta capacidad adaptativa. Creo que ya que estamos viendo que además se están quedando comunidades que son mucho de mujeres, me gustaría entender qué está pasando, qué oportunidades pudiéramos haber y qué vulnerabilidades están existiendo. Entonces, si pudiéramos invertir en algo, me interesaría muchísimo tener una lupa para ver cómo esto se traduce en vulnerabilidad y al mismo tiempo cómo estas personas se están adaptando al día a día, casi siempre todas estas mujeres. Porque finalmente la gente se adapta. Los mecanismos de adaptación muchas veces son naturales, que sean efectivos, no. Entonces, ¿cómo podemos jugar a través de estas capacidades adaptativas que han visto las mujeres? Me interesaría mucho porque eso significaría mucho para poder entender la dinámica de la migración a largo plazo en la región y sobre todo cuando vemos que estas proyecciones se vuelven cada vez mucho más graves. Muchas veces estamos haciendo más de lo que pensamos. Muchas veces cuando nosotros estamos interviniendo en campo, cuando vemos la problemática de cambio climático y sobre todo cuando vemos adaptación, estamos trabajándolo de una manera mucho más rica de lo que estamos comunicando, pero no nos damos cuenta de ello. Lo que nos permiten muchas veces cuando empezamos a enfocarnos en la vulnerabilidad y con estas herramientas que nos permiten desmenuzarla de mejor manera es sistematizarlo.
Yo lo que recomiendo muchísimo a todos y hago este aliento es que lo que hagamos en campo, que cuando empecemos a trabajar estas historias, empecemos a documentarlo, porque finalmente lo que nos ha enseñado todo esto, análisis de cambio climático y todos para nosotros que estamos queriendo buscar capacidades adaptativas, es que esto es un proceso no solo iterativo, pero además escalable. Cada quien aprendemos de lo que los demás están haciendo. Entonces, estás haciendo mucho más de lo que piensas. Es importante comunicarlo con una comunidad de práctica para que después podamos nosotros aprender y mejorar. Finalmente, las soluciones climáticas, la adaptación requieren de pilotos, requieren de la innovación y para poder innovar, para poder mejorar, sobre todo en estos temas que requieren discusiones nuevas que no se han tenido, significa traer resultados que hemos visto, pero que igual hemos pensado que no son importantes, sí son importantes, empezar a comunicarlos mejor, empezar a empaquetarlos para que todos podamos aprender de ellos.